Hola mis hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Espero que donde se encuentren, en cualquier parte de este planeta, Dios esté con usted, bendiciéndole, guardándole, proveyendo lo que sea menester y que necesite tu vida, tu corazón. De verdad que Dios es grande y Dios es maravilloso. Aunque nosotros pasamos dificultades porque estamos en este mundo y no estamos exentos de pasar por necesidades, por dificultades, por cosas que en la vida nos acontece, pero tenemos un Dios muy grande que nos conoce, que sabe de qué tenemos necesidad y Él en su momento lo hace, pero está en nosotros poder perseverar, poder salir adelante en medio de cada prueba, en medio de cada dificultad, pero primeramente debe estar la fe, porque la fe es la herramienta por la cual nosotros podemos alcanzar aquello que aparentemente es inalcanzable para nosotros, pero en Dios todo lo podemos, porque así mismo lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nuestra fuerza no es la fuerza que debe operar, sino la fuerza de Dios en nuestras vidas. Así es, mis hermanos. El tema del día de hoy lo he titulado Soportando las pruebas. Así es, lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos una fe auténtica. La palabra de Dios relata muchos ejemplos de personas que vivieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidas por Él. ¿A consecuencia de qué? De su fe. Así es, esa es la clave. Moisés tenía fe en Dios y guiado por Él, pudo superar un sinfín de obstáculos, limitaciones de Faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto, que no fue fácil en ese tiempo en el desierto. Abraham también tenía fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo Isaac, y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Por eso, mi hermano, es menester poder tener esa fe y estar del lado del mejor aliado que podemos tener, y es Dios. Job tenía fe en Dios y supo mantenerse firme, dando testimonio de él en el transcurso de esas pruebas que tuvo. Dios lo bendijo más aún, porque a pesar de que él lo había perdido todo, él solamente decía bendito sea Dios y le daba gracias. ¿Sí? En Mateo, la mujer cananita tenía fe en el Señor Jesús y creía que él podía expulsar el espíritu maligno de su hija. Se lo pidió y él sanó la enfermedad de su hija. Como cristianos, hermanos y hermanas, es imprescindible que entendamos la verdad de lo que significa la auténtica fe, para que sea cual sea las penurias, las dificultades que experimentemos en la vida, fracasos en los negocios, reveses, desgracias familiares, podamos apartarnos en la fe y seguir a Dios sin vacilar, aunque venga la dificultad que venga, sea económica, sea de salud, lo que sea, dando así rotundo testimonio de Él y recibiendo finalmente su aprobación y su bendición, la cual buscamos nosotros. Entonces te pregunto, ¿tienes una auténtica fe en el Señor? ¿Crees que Él va a hacer algo grande en tu vida? Tal vez algunos hermanos y hermanas, al oír hablar de la fe, declaren con confianza que ellos sí la tienen. Tengo fe en Dios al 100%, reconozco a Dios en todo momento, lo que demuestra que soy una persona de fe. Creo en el Señor Jesús, que es nuestro Salvador y que fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. He estado observando, mis hermanos, cuando me escriben aquí en el canal de mi momento devocional, y observo a los hermanos y hermanas
también de mi entorno, no solamente de las redes. La mayoría estaban igual. Algunos, por lo general, dejan de asistir a una iglesia, se apartan de Dios cuando sus horarios de pronto no coinciden con sus asuntos domésticos o profesionales, con el fin de que no se vean afectados sus propios intereses. Puede que otros oren al Señor para pedirle una salida la primera vez que se bloquean buscando empleo o en otros aspectos. Pero si el problema sigue sin resolverse, le guardan rencor al Señor y hasta se desaniman y se desmotivan. No debe suceder. Pasan a confiar en los amigos de su entorno que parecen tener poder y autoridad o posible que actúen en función de sus propios esquemas. También hay hermanos y hermanas que están firmes y que buscan a Dios, que están allí, que a pesar de las dificultades soportan cualquier prueba y salen adelante, ¿sí? Pero cuando sucede algo terrible en algunas personas, en casa o afrontan un fracaso en los negocios, viven en la incomprensión y quejas hacia el Señor o incluso se alejan de Él. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Puede que tú estés firme, que busques al Señor con mucho ahínco, pero debes soportar la prueba, que no permitas que cualquier viento, que cualquier aire te arrebate y te saque de lo que realmente es importante. Por lo que expresamos y vivimos diariamente, vemos que nuestra fe sencillamente no resiste las pruebas de la realidad. Así es, hermanos. Muchas veces cualquier cosa, por más diminuta, puede que nos saque de la fe, puede que haga que nuestra fe baje. Simplemente reconocemos que el Señor Jesús es el Dios verdadero y creemos que es nuestro Salvador, lo que no implica que tengamos auténtica fe en Él. No, sobre todo, no implica que nunca vayamos a negar ni abandonar a Dios, sea cual sea el entorno en que nos hallemos. Eso debe ser a que nuestra fe no se fundamenta en una verdadera comprensión de Dios, sino en si podemos o no recibir sus bendiciones y promesas y sacar algún provecho. Por eso nuestra fe en Dios no tiene nada de auténtica. Entonces, ¿qué es la auténtica fe y cómo se expresa, hermanos? ¿Qué es realmente la fe auténtica? Dice la palabra de Dios, no importa cómo obre Dios y tampoco importa tu entorno, eres capaz de buscar la vida y la verdad y buscas el conocimiento de la obra de Dios y poseen un entendimiento de sus acciones y eres capaz de actuar según la verdad. Hacer esto es tener fe verdadera y hacer esto demuestra que no has perdido la fe en Dios. Solo puedes tener auténtica fe en Dios si eres capaz de insistir en buscar la verdad a través del refinamiento, si eres capaz de amar verdaderamente a Dios y no desarrollas dudas sobre Él, si independientemente de lo que Él haga, sigues practicando la verdad y sigues buscándolo, y si eres capaz de buscar en las profundidades de su voluntad y ser considerado con esta. Los que serán hechos perfectos deben someterse al refinamiento. Con las palabras de Dios entendemos que la auténtica fe es la capacidad de conservar un corazón que venere a Dios y se someta a Él en cualquier entorno al que hagamos frente, aunque nos topemos con dificultades y refinaciones, reveses y fracasos, y con independencia de cuánto sea nuestro sufrimiento carnal o espiritual. Debemos ser capaces de buscar la verdad, comprender la voluntad de Dios y seguir dedicándonos a Él en el entorno que Él haya dispuesto. Solo una persona así puede considerarse una persona de auténtica fe. Así es, mi hermano. Si deseamos tener una auténtica fe, debemos aspirar a reconocer la soberanía de Dios en todas las personas, circunstancias y cosas que nos encontremos a diario, y tanto si los entornos dispuestos por Dios están en consonancia con nuestras nociones, como si no sean o no superficialmente beneficiosos para nosotros. Tenemos que conocer nuestro lugar como seres creados y buscar la voluntad de Dios, bendiciéndolo
buscándole en todo tiempo de corazón. Hemos de entender las meticulosas y sinceras intenciones de Dios en los ambientes que dispone para nosotros, de modo que aprendamos algo de todo cuanto vivimos y veamos los actos de Dios en todo cuanto Él orquesta. Entonces, poco a poco nuestra fe en Dios será cada vez más auténtica, como la de Job. No era innata a él, sino que fue creciendo mientras experimentaba la soberanía de Dios en todo lo que sucedía en su vida y a medida que buscaba el conocimiento de Dios. Solamente si somos capaces de seguir el ejemplo de Job, centrándonos en experimentar y entender realmente la soberanía de Dios en nuestras vidas para así alcanzar un verdadero conocimiento de Dios, podemos cultivar una auténtica fe en Él. Posteriormente, mi hermano, sean cual sean las penurias o pruebas que nos sobrevengan y por grande que sea nuestro sufrimiento carnal o espiritual, podremos afrontarlos equilibradamente con fe, buscar activamente la voluntad y las exigencias de Dios para con nosotros, someternos a su soberanía y sus disposiciones y mantenernos firmes siempre en Él. Debemos ser fuertes, debemos fortalecernos en Dios. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro torre fuerte y podemos vencer cualquier obstáculo que se nos venga porque tenemos al poderoso gigante. No importa cuál Goliat venga, no importa cuál dificultad venga, no importa lo que acontezca en tu vida, mi hermano, mi hermana, en este momento, Dios ya lo conoce y Dios sabe de qué tienes necesidad y Él va a proveer lo que tú necesitas. Pero lo que tú necesitas entender es que debes mantenerte en fe, debes mantenerte firme sin desmayar, fortalecerte en Dios, buscar siempre a Dios. Recuerda que hay que buscar a Dios porque ese es el principio. Buscad primeramente a Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que mi hermano, yo quiero que en este momento medites, ¿sí? Donde estás, ponte de rodillas, ponte cómodo, que nada te distraiga y saca un tiempo de reflexión en Dios. Yo quiero que tú mismo, allí donde estás, ores, ¿sí? Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que pedir que incremente tu fe, hazlo. Si hay que pedir X o Y cosa, hazlo, mi hermano. Es el momento en el que tú necesitas hablar con Dios de tu vida completa. Habla con Él como un amigo. No te preocupes que Él está allí escuchándote. Voy a dejarte esta música de fondo para que tú hables con Dios en intimidad con Él en tu cuarto de guerra, en tu lugar donde estás. Dios te bendiga, mi hermano.